Durante el desarrollo de un videojuego, es normal que este pase por numerosos cambios, pero en los títulos más grandes, suele ocurrir que los desarrolladores, luego de modificar algo, olvidan actualizar ciertos detalles relacionados, de modo que en el título final quedan vestigios del concepto original, que en ocasiones no son tan evidentes. Esto es algo común en los juegos de Rockstar, y por eso en esta ocasión les quiero hablar sobre algunas cosas que no son consistentes con la versión final de GTA 4, por lo que les doy la bienvenida a este video, y espero que lo disfruten. La sobra más grande de la versión beta que tiene GTA 4, quizás ya la conozcan, pues se trata de los programas de televisión, porque prácticamente todos fueron grabados en fases de desarrollo tempranas, probablemente por las mismas fechas del primer tráiler o incluso antes, y eso se puede apreciar en numerosos detalles, desde vehículos eliminados hasta partes del mapa sin terminar. Realmente son tantas las diferencias que eso sería tema para un video de comparación, por lo que aquí no mencionaré mucho más acerca de este aspecto. Por otro lado, en el juego se puede notar que algunas fotografías utilizan renders de los personajes con diseños previos, y este es el caso de Roman, pues en su negocio de taxis hay un tablero, en el que están pegadas fotos de él, donde lleva atuendos con diferencias a los finales. En esta imagen, se le ve con el diseño original que tenía su chaqueta café, que tenía la particularidad de que las mangas estaban divididas en dos tonalidades, además de llevar una camiseta verde diferente por debajo. Les dejo aquí también la captura de prelanzamiento, como prueba de lo anterior. En el otro render, lo único que se aprecia diferente, es que al parecer todas las figuras de la camisa eran de color gris, mientras que en la final cuenta con más variedad. En el apartamento de Playboy X, se puede ver a este mismo personaje en varios cuadros colgados en la pared, portando el hoodie que traía inicialmente, el cual era de una tonalidad granate totalmente plana, aunque esto no sea tan evidente por el hecho de que las fotos estén en blanco y negro. Aún así, se nota una tonalidad plana en la sudadera, sin ninguna división por las franjas de color que tiene en la versión final, y lógicamente por el propio contraste, se puede deducir que era de un color oscuro, que encaja exactamente con el diseño beta. De todos modos, hice la prueba pasando a escala de grises una captura de prelanzamiento, para que puedan notarlo mejor. También pasa con Man y Escuela, y es que en su club hay imágenes, que revelan que no utilizaba gafas previamente. De hecho, esto lo termina de confirmar una noticia publicada en la página de Liberty Tree. Es más, si entramos a la página, Domestobot Lovers, encontraremos en la parte final una publicidad de la web de Brucey, en la que solo aparece su torso y brazos, pero sin lucir ningún tatuaje. Realmente el internet de GTA 4 guarda varias capturas del juego mientras estaba en desarrollo, y un buen ejemplo de esto, es un artículo de la página, Whistle News, donde al fondo de la imagen se puede apreciar un Maverick con dos hélices, cuando en el juego final este helicóptero cuenta con 4. Hay otra página que esconde una curiosidad, que es Craplist, y es que al ingresar al apartado de conexiones perdidas, en la primera historia que aparece allí, se puede leer que ocurrió en un club Kimball de South Beach, y esto es bastante interesante debido a que en esta zona de Broker no hay restaurantes de esta cadena, pero solo en la versión final, porque en realidad se hace referencia a un sitio removido, que se conoce gracias al portafolio de un diseñador que trabajó en el juego. También hay que destacar que haciendo las entregas de autos para Brucey, en cierto momento nos pedirá conseguir la NRG 900, y en el correo adjunta una fotografía de la moto, que observándola detalladamente, muestra que se trata del modelo F, por el diseño de su faro frontal, retrovisores, o hasta la barra de agarre para el acompañante. Sin embargo, la pegatina la nombra como el modelo RR, y además cuenta con otra pequeña marca en la parte inferior, detalle que no está presente en ninguno de los dos modelos de GTA 4, por lo que estamos hablando claramente de un diseño beta, que precisamente se dejó ver mejor en el tercer tráiler del juego. En el juego existen modelos y texturas en baja calidad, que solamente se cargan cuando nuestro personaje está alejado de ellos, y estos hacen más eficiente el uso de los recursos del equipo. Son conocidos como LOD, haciendo referencia al nivel de detalle, y son utilizados por los vehículos, el mapeado, y hasta los personajes. En general, es más fácil poder verlos cuando juegas con una baja distancia de dibujado, aunque funciona principalmente con las texturas del mapeado, y algunos muestran diferencias respecto a las texturas de alta calidad.
Por ejemplo, la fachada del primer apartamento del juego, ubicado en South Beach, tiene una publicidad de una marca de cigarrillos, pero en la textura LOD, se puede ver que originalmente había otro anuncio, que en realidad era de la marca Panoramic. De hecho, el noticiero de Whistle News en la televisión lo confirma. El siguiente es de los más interesantes, pues se trata del Clucking Bay ubicado en Cerros de la Cerveza, y quiero que se fijen, en que las ventanas no dejan ver el interior del restaurante, ya que tienen publicidad de la marca, así como en la parte superior, que no tiene ningún cartel. Al ver su textura en baja calidad, se puede apreciar que las ventanas pasan a ser grises, cuando deberían ser amarillas, y arriba se muestra un cartel con una flecha roja. Esto coincide con el diseño del restaurante visto en el portafolio del mismo diseñador que mostró capturas del Clucking Bay de South Beach, en el que se puede ver que el interior era más visible desde afuera, y donde se puede leer que el cartel era para anunciar ofertas de trabajo en el restaurante. Otro lugar que tiene una textura LOD sin actualizar, es el hospital de West Dyke, en Alderney, y es que se puede notar que originalmente era conocido como Hospital de Leftwood. Esto también es confirmado por la televisión. En Bohan también hay una parte llena de tiendas y negocios, que no destaca especialmente, pero tiene una publicidad de Pizza Dish, que cambia en la textura de baja calidad, y se vuelve en un cartel del restaurante, de Well Stacked Pizza Co., que iba a aparecer originalmente en su lugar. Hay otros lugares más con diferencias en sus LOD, como en este negocio que fue cambiado de nombre, pero no son especialmente destacables, así que podemos continuar con otro aspecto. Por cierto, hay un detalle interesante también con uno de los jets que están estacionados en el aeropuerto, y es que al ser visto desde la distancia, se carga su modelo en baja calidad, el cual tiene un detalle en la parte trasera completamente ausente del modelo normal, y que recuerda muchísimo al avión dorado removido, que aparece en la televisión del juego. Entre otras cosas, es posible encontrar una versión antigua del mapa en un directorio que aparece en el piso flanco de Bohan, aunque en una calidad pésima, pero que permite encontrar diferencias en zonas muy específicas como el aeropuerto, o la que más destaca, que es la península al noroeste de Alderney, que fue completamente removida, aunque en un calendario que está colgado en la oficina de ULP, se muestra la foto del casino abandonado, y en el fondo parece que deja ver una parte de la vegetación de dicha península eliminada. También es posible encontrar en algunos botes y lanchas, otra textura de un mapa beta, diferente al anterior, pero igualmente en muy baja resolución, en el que se aprecia que la isla colonial era mucho más larga, aunque este lamentablemente no deja ver la parte de Alderney para comparar. Comparado con el final, se puede ver que ya no llega hasta el puente de Broker. Curiosamente, en un cuadro que está colgado en uno de los pasillos del hotel, de Majestic, se puede apreciar que el puente solía alumbrar en la noche tanto de azul como de amarillo, pero al final lo dejaron solamente azul. Hay otro cuadro, esta vez ubicado en el bar irlandés, Steinway Beer Garden, que muestra el render del interior que estaba en desarrollo para una de las barberías que iba a tener GTA 4, ubicada en Alderney, por su evidente transparencia en las ventanas, aunque es difícil de ver porque está tapado por una sombra. Esta es la ubicación en el juego final, aunque no cuenta con dicho interior, pero lo más curioso, es que hay una copia casi exacta del mismo edificio muy cerca, ubicada al lado del concesionario de motos, y aunque este no tiene ningún elemento decorativo que indique que es una barbería, sí que tiene un interior inacabado, que parece ser el mismo del render. No tiene colisión, así que no podrás caminar allí, aunque uses mods para entrar. Las fotografías al interior del restaurante italiano de Drusilas también muestran cómo era originalmente, destacando el hecho de que permitía ver el interior desde afuera, y que la puerta era consistente por los dos lados. Incluso hay otra publicidad donde se le puede ver así. Sin embargo, al final hicieron que las ventanas fueran verdes, y cambiaron el diseño de la puerta pero solo en el exterior. Por el sector de Cuestas del Sur, hay un edificio, en el que se puede ver un cartel de la tienda Vinco, la cual no tiene ningún local en Liberty City, pero esto no siempre fue así, pues se sabe por el segundo tráiler del juego, que esta tienda terminó siendo reemplazada por la tienda de ropa rusa, aunque en el letrero hay un detalle curioso, y es que se alcanzan a leer algunas palabras en inglés, pese a que lo de atrás ya esté escrito en ruso. Algunas señales de tráfico en Broker y Bohan todavía usan nombres antiguos para indicar algunos sectores del mapa.
Por ejemplo, en la autopista que conduce al puente de Broker, se puede encontrar uno que menciona el sector Hedgesbury, que luego pasó a llamarse Apartamentos de Firefly. Otra aparece en Outlook, y menciona un sector llamado Goated. Siguiendo la dirección, es muy probable que se trate del nombre original que tenía la zona de Cuestas del Sur. El último se puede ver en la parte norte de Bohan, mencionando un lugar llamado The Concourse, que aparentemente fue el nombre que le habían dado a toda la zona de Boulevard. En el sector de Northwood, se puede encontrar una publicidad del container, cuya descripción utiliza el nombre que inicialmente le habían dado a la camioneta, que era E109. En otros lados hay otro anuncio exactamente igual, pero actualizado, con otra descripción. El siguiente en realidad es un error exclusivo de la versión de PC, y es que en el edificio donde trabaja Tom Goldberg, debería estar su foto, pero se muestra el modelo que usaba antiguamente, y que al parecer fue reutilizado para un peatón del juego que hasta aparece en el mismo sitio. En Xbox 360 y PS3, la foto sí coincide con el personaje final. Por el contrario, las versiones de consola tienen un error exclusivo, y es que en un calendario, se revela el nombre original que tenía la empresa encargada de los tours en helicóptero, que era Magnum Elitours. Puede ser visto al interior del barco Platypus, o en el garaje de Brucey. En PC, dicha textura fue corregida, y ahora usa el nombre final. Para la siguiente curiosidad, hay que acceder al ordenador de la policía desde un vehículo, pues ocurre al momento de buscar cualquier personaje en la base de datos, aunque para verla prácticamente hay que usar cámara lenta, pues mientras se realiza la búsqueda, aparece 2 veces un personaje de los más buscados que hay que eliminar en Bohan, aunque en una de ellas estará usando su nombre beta, que era Maxwell Cady. Este es el nombre final. Un detalle que puede pasarse por alto, ya que requiere atención, es que en la tienda de ropa rusa, la chaqueta de piloto de color gris, que está como objeto de muestra, no utiliza el modelo final, pues este tiene franjas blancas y rojas en el cuello y en la parte inferior del polo, pero el que está colgado no tiene estos detalles, debido a que fueron agregados después en el desarrollo, y esto lo comprueba una screenshot de prelanzamiento, que coincide con el modelo usado en la tienda. Hablando de ropa, esto quizás no cuenta como error, pero, ¿sabían que la chaqueta de Nico que fue eliminada, terminó siendo reutilizada en uno de los peatones del juego? Esto me recuerda muchísimo a lo que hicieron en GTA San Andreas, con el hoodie naranja y negro. Lo siguiente ya lo he mencionado en otros videos, pero igual lo vuelvo a destacar para los que son nuevos por aquí, y es que justamente en algunos locales de Pizza Dis, aparecen trabajadores de The Well Stack Pizza Co., restaurante que ya vimos que fue eliminado, pero no se molestaron en cambiarles los uniformes para que sean de la marca actual. Otra curiosidad, es que aparentemente las llantas que tenía originalmente el turismo, fueron reutilizadas como objeto de decoración en algunas partes del mapa. Estas se pueden apreciar en la televisión también. Y bien, para finalizar con el video, hay que mencionar que cuando salimos a navegar con Brucey, ocasionalmente nos pedirá ir a la Estatua de la Felicidad, pero llamándola por su nombre real, lo que es claramente un error, porque hasta los subtítulos intentan corregirlo, pero es que incluso internamente Rockstar usaba este nombre, lo que quizás significa que este audio fue grabado antes de decidir el nombre final, y no lo regrabaron. Eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y si fue así, por favor no olviden dejar su like, compartir, comentar, suscribirse y activar la campanita. Nos vemos pronto con más.